كاشف الضياء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين Seyyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. En el nombre de Allah, misericordioso y clemente, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su profeta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi. Bienvenidos una semana más a vuestro programa Recita el Corán, una cita semanal con la palabra de Allah, con el Sagrado Corán, y un espacio donde aprenderemos juntos, inshallah ta'ala, las reglas básicas de la recitación correcta de la palabra de Allah. Hablamos en el programa anterior de un bloque muy importante, que son los puntos de articulación de las letras árabes, tanto los principales como los secundarios, y hemos insistido en que es muy importante perfeccionar este bloque porque es la base de la correcta recitación. Si no pronunciamos bien, no puede ser considerada correcta nuestra recitación, y insistimos otra vez que hay que hacerlo y hay que practicarlo de la mano de alguien experto y de la mano de alguien cualificado al respecto, para que nos ayude a mejorar nuestra técnica y a perfeccionar la manera de la recitación de la palabra de Allah. También hicimos, como es de costumbre y como lo vamos a seguir haciendo en estos primeros capítulos, una recitación práctica de Surat al-Fatiha, pues, por su importancia, para ir mejorándola y perfeccionándola poco a poco, inshallah. Hoy hablaremos de un bloque también muy importante y muy necesario y muy relacionado con el bloque anterior. Vamos a hablar de los rasgos distintivos de las letras, de las características especiales de cada letra que la hacen diferente de la otra. Sifat al-Huruf. Vamos a verlo. El tema de hoy, rasgos distintivos de las letras, características de las letras. Como hemos mencionado en el bloque de los puntos de articulación, hay diferentes letras que se puede realizar su sonido en el mismo punto de articulación, pero cada una posee unas características diferentes. As-Sin y As-Sad totalmente son diferentes, pero se articulan en el mismo punto de articulación. Ad-Dal y Ad-Dad, Ad-Dal y Ad-Dha, At-Ta y At-Ta. Entonces puede que se realice el sonido en el mismo punto de articulación, pero a la hora de pronunciarlo, la manera con la cual entonamos esa letra es totalmente diferente que la otra, y ahí puede variar incluso el significado de la palabra y así alterar, incluso si lo pronunciamos mal, todo el significado de un verso coránico. Por eso es importante estudiar este bloque y tenerlo en cuenta y ver la parte teórica y luego practicarlo y llevarlo a cabo de la mano de alguien, como insistimos siempre, porque la única ciencia que no se debe solamente adquirir a través de los libros es el tajwid. Siempre tiene que ser de la mano de alguien experto. En este caso, nosotros lo que hacemos en estos capítulos, pues daros ejemplos, pero son ejemplos que os ayudan como referencia, pero luego hay que llevar la práctica de la mano de alguien, inshallah, un recitador, un profesor de al-tajwid. También hay que tener en cuenta dos bloques en esta regla. Un bloque relacionado con los rasgos distintivos opuestos y letras con los rasgos distintivos sin opuestos. Hay dos bloques de características, unas que tienen un contrario, que tienen una característica opuesta, un grupo de letras que pueda tener una característica y los restantes tienen otra opuesta. Y luego hay unos rasgos individuales y vamos a verlo con más detalles. El primero, por ejemplo, es al-hams. El significado literal, susurro. Siempre vamos a hablar del significado literal y el significado técnico, porque la palabra que utilizan los sabios de tajwid para la terminología de tajwid pueda que tenga un significado en árabe que puede ser próximo a lo que ellos pretenden utilizarlo como significado técnico, y a veces pues una pequeña relación. El significado técnico, el istilah, la terminología del tajwid. Al-hams es el flujo de aire que acompaña las siguientes letras recogidas en esas palabras. Fahathahu shakhsun sakat. Fa, ha, tha, ha, shin, kha, sad, sin, kaf y ta. Esas letras tienen una característica que es el flujo de aire, ese susurro que les acompaña a la hora de pronunciarlo. Cuando pronunciamos esas letras, el aire fluye, y las opuestas, las otras letras, pues no sale ese aire. Fa. Y hay que tener en cuenta unas observaciones que vamos a ver en esta imagen, que el flujo es más evidente cuando las letras son con sukun, es muda, no tiene vocal. Bismillahirrahmanirrahim. Tampoco hay que exagerarlo porque es evidente en sí mismo. Bismillahirrahmanirrahim.
قد أفلح المؤمنون يشتري يصلى يكتب اهدنا الصراط المستقيم. También hay que evitar exagerar mucho en cuanto a la pronunciación de la letra ta, sobre todo cuando es sakina, porque se transforma casi en la letra sin. إذا الشمس كورت, hay que pronunciarla así, no إذا الشمس كورت. Ahí ya la cambias casi prácticamente a la sin. إذا الجبال سيرت تتلى تبت يدا والفتنة أشد من القتل. Entonces tenemos que tener estas observaciones en cuenta a la hora de desarrollar esa característica de esas letras que van acompañadas de al-hams, que es el susurro en el significado literal, pero en el significado técnico es el flujo de aire que acompaña a estas letras. Esta característica tiene otra que es opuesta, que es al-jahr, como vamos a ver en la imagen. Significado literal es voz alta, al-jahr en árabe es voz alta, pero el significado técnico, en la terminología de nuestros sabios del tajwid, quieren referirse con ella a la interrupción del flujo de aire a la hora de pronunciar las letras restantes. Hemos dicho que son características opuestas, cosa que quiere decir que cuando hablamos de un grupo de letras que tiene una, significa que las letras restantes tienen la otra característica, y puede que una letra tenga más y debe tener más de una característica. Ejemplo, na'budu, na'budu, ahí no sale el aire con el ain, na'budu, yu'minun, yu'minun, el hamza y nun, ahí se corta el flujo de aire. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Esas letras, las 19 letras, aparte de fahathahu shakhsun sakat, tienen la característica, tienen el rasgo distintivo de al-jahr, que es lo contrario a al-hams. La siguiente característica es ash-shidda, como vemos en esta imagen. Significado literal de shidda en árabe es intensidad. Shadid es intenso, fuerte. Significado técnico, siempre en la terminología de tajwid, se refiere a la interrupción del sonido a la hora de pronunciar las siguientes letras. Ajid qattin bakat. Las recogen esas palabras para que sea fácil, para que nos sea fácil de memorizar. Es hamza, a, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Aquí el sonido se interrumpe. Yajtabi, Allahu yajtabi, yajtabi, tubala, tubala, rakkabak, rakkabak, inshaqqat. Aquí estas letras, como veis, el sonido se corta, no sigue el sonido a la hora de pronunciarla. Y como vamos a ver en la característica opuesta, en la siguiente imagen, esta pues, es arrijawa o arrajawa, que es flexibilidad, suavidad. Si lo otro era interrupción del sonido, la característica opuesta es el flujo del sonido. El sonido sigue a la hora de pronunciar esas letras. Entonces no debemos cortarlo. El flujo del sonido a la hora de pronunciar las letras restantes, que son 16 letras, quitando ajid, qattin, bakat, todas las letras que nos quedan tienen esa característica de rejawa. Ejemplo, ar-Rahman. ¿Veis? No estamos hablando del flujo de aire, estamos hablando del flujo del sonido. El sonido sigue. Es más fácil de que se alargue un poquito el sonido. Nasta'in, nasta'in, na'budu, yughni, yughni, adlama, adlama. Todas esas letras tienen esa característica. Luego, como vamos a ver en la siguiente imagen, hay una característica entre los dos, entre ashidda, la intensidad, y entre arrijawa, que es la flexibilidad, que es el beiniyya. En árabe significa pues, nivel intermediario, bein, intermediario. Tawassut también lo llaman algunos sabios, característica intermedia entre la intensidad y suavidad para las siguientes letras: lin, umar, lam, nun, ain, mim, ra, que a la hora de pronunciarlas el sonido ni se corta totalmente ni fluye fácilmente. Alhamdulillah, alhamdulillah, na'budu wa iyyaka nasta'in, maliki yawmiddin, Allahu nuru samawati wal ard. Como notáis, el sonido no fluye mucho, ni se corta, ni se interrumpe, entonces eso es un nivel intermedio, y entonces tenemos que tener en cuenta
la siguiente observación, que a la hora de hablar de rijawa o rajawa, es válido para los dos, el sonido es más largo. El sonido cuando se trata de las letras con rajawa es más largo, y cuando se trata de las letras con beinía, o sea, el nivel intermedio, es menos largo, y cuando hablamos de las letras con shidda, ajid, qattin, bakat, nos referimos que el sonido se corta, se trata de interrumpir el sonido, como veis, yastabshiruna bi ni'matin min Allah, yastabshirun wal yadribna bi notáis que el lam es menos largo, el dad es con rejawa y el ba es con shidda, se corta el sonido. Todas estas características, con la práctica y de la mano sobre todo de alguien experto en el tema, pues se puede notar la diferencia si lo pronuncias bien o si lo pronuncias mal. Lo que pretendemos a través de estos capítulos, hablando de las reglas básicas, siempre pues es acercarnos a la recitación perfecta. Cuando ya estamos hablando de un nivel avanzado, hay que cuidar los mínimos detalles. Los sabios, cuando valoran una recitación correcta, se fijan incluso en los movimientos de nuestros labios, en la manera de entonar, en la manera de pronunciar y cómo se saca esa característica, y todo está muy bien medido, todo está muy bien redactado incluso o hecho por nuestros sabios de al-Tajwid. Vamos a ver la siguiente característica, que es al-isti'la. Al-isti'la, significado literal, elevación. Y el significado técnico, pronunciación de la letra ocasionando una presión hacia el alto del paladar. Cuando pronunciamos esas letras, la lengua tiende a subir hacia arriba y se provoca una presión que enfatiza esas letras. Son las letras más fuertes en la lengua árabe. Letras que sufren esta presión son Jossadagtin qid, al-ja, as-sad, si notáis, si os dais cuenta, todas son enfatizadas. Ja, sad, dad, ghain, ta, qa y dha. Y es un gravísimo error para los sabios pronunciar estas letras atenuadas. O sea, hay que tener en cuenta que son todas enfatizadas, todas tienen una fuerza a la hora de pronunciar. Es un error decir qala, hay que decir qala, wa qala Allah ghayril maghdubi. Es un error decir ghayri. Hay que tener en cuenta que por dialectos, como lo hemos mencionado en un capítulo, sobre todo cuando hemos hablado de dal y dal y dad, pues hay, por cuestiones de dialectos y por cuestiones de dificultad a la hora de hablar el árabe clásico, pues se cometen ese tipo de errores, de no se pronuncia bien, pero a la hora de darle a cada letra su característica, pues fallamos. Es un error decir ga, no, hay que decir ga. Ghayril maghdubi, dalin, no dalin. Cambiamos totalmente el significado y no pronunciamos bien. Siempre insistimos en que hay que alcanzar un nivel de perfección a la hora de recitar la palabra de Allah, porque se trata de la palabra de Allah. Hay que tenerle un respeto, hay que valorarla, hay que tenerle una estimación, y por eso hay que esforzarse para llegar a mejorar esa técnica y acercarse a la recitación correcta que nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces esas letras son enfatizadas, son mufajjama, son letras que hay que pronunciarlas subiendo o provocando una presión, subiendo la lengua para el alto del paladar. La siguiente o la característica opuesta es el istifal. Significado literal es bajada. Si el otro era el isti'la, elevación, aquí hay que bajar esa presión debajo del paladar, hacia debajo del paladar. Significado técnico, la pronunciación de la letra ocasionando una presión hacia debajo del paladar. Y esto afecta a las 22 letras restantes. Quitando Jossadagtin qid, las que nos quedan todas son muraqqaqas. Nunca hay que pronunciarlas con enfatización. Esta característica implica que todas las letras, como hemos dicho, todas las letras que quedan, las 22, tienen que ser atenuadas, salvo 3 letras, que a veces son atenuadas y otras son enfatizadas según las reglas que vamos a estudiar. Son la vocal larga alif, a,
y la ra y lam. Ra y lam lo vamos a mencionar en un capítulo aparte porque tienen unas reglas específicas, pero ahora vamos a solamente mencionar la vocal larga elif. Como vais a ver en esta imagen, depende de qué está precedida. Si está precedida por una letra enfatizada, se pronuncia enfatizada. Khalidina fiha, dallin, qaima. Veis que esa vocal larga también pues se afecta por la enfatización y por la fuerza que tiene las letras relacionadas con la característica del isti'la. Pero cuando se trata de una letra atenuada, cuando es precedida por una letra atenuada, la tenemos que pronunciar y tenemos que evitar pronunciarla enfatizada, sino hay que pronunciarla atenuada. Laqad ja'akum rasul, laqad ja'a. Hay una diferencia entre khalidina y ja'akum. Veis que el alif en khalidina es mufajjama, es enfatizada, y en ja'akum es atenuada. Al-haqqatu mal-haqqah. قل أعوذ برب الناس ناس خا. Entonces, cuando es la letra precedida es enfatizada, enfatizamos también y le damos a la vocal larga elif más fuerza y más volumen, como hemos visto en la nota anterior. La siguiente característica es al-itbaq. Al-itbaq, que su significado literal viene del verbo atbaqa, pegar, alsaqa. Y de hecho, cuando pronunciamos esas letras, la lengua hay que pegarla, parte de la lengua hay que pegarla sobre el paladar a la hora de pronunciar las siguientes letras, que son sad, dad, ta y dha. Como estáis notando, una letra puede tener varias características, y como estáis notando, estas son las letras más fuertes, más enfatizadas, más intensas en la lengua árabe: sad, dad y ta y dha. Y la característica opuesta sería el infitah, como vamos a ver en la imagen, apertura o separación. Hemos hablado de que al-itbaq es pegar parte de la lengua con el paladar a la hora de pronunciar las 4 letras anteriores. Eso significa que la característica opuesta quiere decir que es lo contrario: apertura entre la lengua y el paladar, separación a la hora de la pronunciación de las letras restantes, que son las 25 letras. La siguiente característica también es al-idlaq, que es en árabe, literalmente hablando, rapidez. Y el significado técnico, la facilidad y rapidez a la hora de pronunciar las siguientes letras: farra min lubbi, fa, ra, mim, nun, lam y ba. Gracias a que se articulan esas letras, salen todas en el ápice de la lengua o utilizando los labios. O sea, son partes muy fáciles a la hora de realizar el sonido. El sonido sale muy rápido, con muchísima facilidad, y el idlaq viene de dhalaq al-lisan, que significa la punta o el ápice de la lengua. Esas letras son muy fáciles de pronunciar, uno no nota una dificultad a la hora de pronunciarlas, y por eso tienen la característica de al-idlaq, que es la facilidad o la rapidez. La característica opuesta sería al-ismat, que significa en árabe silenciar o cortar, y el significado técnico es la dificultad de pronunciar las palabras formadas únicamente de las letras que tienen esa característica. Nunca vais a encontrar en la lengua árabe palabras de 4 o 5 letras formadas simplemente con las letras con la característica del ismat. Siempre tiene que haber una con la característica de al-idlaq, porque y si encontráis una palabra con 4 o 5 letras solamente con las letras del ismat, quiere decir que es una palabra arabizada, no es de origen árabe, sino es de otros idiomas, como puede ser el persa, o como puede ser el hebreo, como puede ser el romano. Todas las palabras en árabe, cuando son de 4 o 5 letras en origen, tienen que tener necesariamente una letra con característica del idlaq, rapidez, para que sea fácil de pronunciar. Estas son, como habéis visto, pues las características relacionadas con el primer
primer bloque, el bloque de las características opuestas o los rasgos distintivos de las letras opuestos. Un grupo de letras tiene una serie de características y el grupo restante tiene totalmente la característica opuesta. Ahora vamos a ver el siguiente grupo de los rasgos distintivos sin opuestos. Vamos a verlo. Letras con rasgos distintivos sin opuestos o rasgos individuales, características de determinadas letras que no tienen contrario, no tienen rasgos opuestos. El primero es as-safir, significado literal es silbido, y es una característica que acompaña las siguientes letras que son sad, zain, sin. Esas naturalmente salen con un silbido que va incorporado. Hay algunas características al mencionarlas en este bloque, al estudiarlas a la hora de estudiar las reglas de recitación del Corán, no significa que lo tenemos que incorporar. Algunas ya vienen incorporadas, ya vienen necesariamente acompañando a esas letras, solamente lo tenemos que tener en cuenta para no exagerarlo a veces y para tener en cuenta ciertas observaciones. La siguiente característica también individual en este bloque es al-qalqala, es una de las características importantes. Al-qalqala es un fuerte impacto que se produce a la hora de la pronunciación de una letra con sukun. Esas letras son qutbu, jeddin, qaf, ta, jim, dal. Con sukun, significa sin vocal, mudas. Y ese impacto es debido a la separación brusca entre los dos órganos que se utilizan a la hora de pronunciar sin abrir la boca o sin circular los labios o sin inclinar la mandíbula inferior. El sonido se presiona dentro, entonces se produce ese impacto a la hora de pronunciar esas letras cuando no tienen vocal, cuando van con sukun. Esta regla se divide en dos partes. La primera parte es el qalqala sughra, qalqala menor o pequeña, y es considerada menor cuando una de esas letras, esas 5 letras, qutbu, jeddin, qaf, ta, ba, jim, dal, se encuentran en la mitad de la lectura, como veis en la imagen. Alam nashrah laka sadrak. Aquí el impacto es menor, porque está en el medio. Alam nashrah laka sadrak, sadrak. لم يلد ولم يولد إنه على رجعه لقادر إن الأبرار أبرار. Veis que esas letras están en mitad de la lectura, entonces el impacto es menor, por eso se llama al-qalqala as-sughra, la qalqala menor. Y el otro bloque o la otra parte es al-qalqala al-kubra, es llamada mayor porque una de esas 5 letras se encuentra al final de la lectura, como veis. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Más fuerte, el impacto es más fuerte porque está al final y lo tenemos que hacer notar. Si no haces al-qalqala no se llega a escuchar. Qul a'udhu bi rabbil falaq. No llegas a percibir la letra porque es difícil de pronunciar, porque tenemos la boca cerrada y ese impacto que se provoca o se ocasiona a la hora de tocarse dos partes o dos órganos a la hora de pronunciar la letra, no se diferencia esa letra cuando tiene sukun. Cuando tiene vocal sí se nota, pero cuando tiene sukun hay que darle ese impacto, hay que darle esa característica de al-qalqala. Innahu bi kulli shay'in muhit. ما أغنى عنه ماله وما كسب se nota más. والسماء ذات البروج في جيدها حبل من مسد. Notáis que en el medio es menor y al final de la palabra es muchísimo más notable. También tenemos que tener en cuenta otra observación relacionada con esas letras cuando están al final de la palabra, y es cuando la letra es reduplicada, cuando tiene shadda. Ejemplo, al-haqq huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ahí tienes que insistir más, se tiene que notar ese impacto, es diferente que a'udhu bi rabbil falaq. Aquí al-haqq, que se note shadda, porque es una letra reduplicada. Tabbat yada abi lahabin wa tabb.
قل هي مواقيت للناس والحج. Pero sin llegar a añadir una hamza. Hay gente que lo pronuncia mal a la hora de hacer al-qalqala, insiste tanto hasta llegar a producirse el sonido de otra letra y dice قل هي مواقيت للناس والحج, y se escucha como una hamza más, y eso es un error. Hay que darle ese impacto, hay que darle, es como si picas la letra y luego la sueltas. Eso es la característica llamada al-qalqala, es una de las importantes que hay que tener en cuenta. Todo esto, insisto, y siempre lo voy a mencionar, tiene que ser de la mano de alguien preparado, cualificado, que haya estudiado estas letras. Es muchísimo más fácil. Esto es la parte teórica, aquí os ayudamos a que tengáis una referencia a la hora de entender esas reglas básicas, pero lo más importante en el tajwid es el ejercicio, es la práctica de la lengua, y siempre de la mano de alguien que te pueda corregir, que te pueda mejorar la técnica, y eso nunca lo tenéis que olvidar. Seguimos, y la siguiente característica es el lin. La característica del lin, significado literal, es la imagen anterior, es esta: suavidad. Significado técnico: pronunciación con suavidad y sin esfuerzo de las letras ya y waw. Tienen que llevar sukun y tienen que estar precedidas de una fatha, de una vocal a. Por ejemplo, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Beit, notáis que esa ya sale con suavidad, sin esfuerzo. Entonces no hay que exagerar ni hay que presionar, digamos, los puntos de articulación de esas letras a la hora de llevar sukun y estén precedidas de una fatha. وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Min khawf. Notáis que la waw y la ya sakina con fatha anterior salen muy fácilmente y suavemente. Esa es la característica el lin. La siguiente es el inhiraf. Inhiraf, desviación. Es el significado literal, y el significado técnico es la desviación del sonido de las letras ra y lam de sus puntos de articulación en origen. Cuando pronunciamos ra y lam, cuando la articulamos en su punto de articulación, automáticamente el sonido se desvía. Cuando se trata de la lam, se desvía hacia los dos lados de la lengua, y en cuanto a la letra R, se desvía de la extremidad yéndose hacia el centro de la misma. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de pronunciarlo, para no presionar el punto de articulación de la lam ni de la ra. Hay que dejarse llevar, hay que soltar la lengua para que se desvíe ese sonido, y esa característica se llama al-inhiraf. La siguiente es at-takrir. Y esta característica la mencionamos para evitarla y no aplicarla. Significado literal es la vibración de la extremidad de la lengua a la hora de pronunciar la letra R. Ar-Rahmani. La R, a la hora de tocar su punto de articulación, vibra la extremidad de la lengua. Es un error gravísimo seguir esa vibración. O sea, se menciona esta característica para evitarla. Bismillahirrahmanirrahim, pegar la extremidad de la lengua, el ápice de la lengua con el punto del paladar duro, pero no hay que dejar que la lengua vibre. Ar-Rahmanir-Rahim, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Eso es un error. Entonces mencionamos esta característica para evitarla. At-takrir es la repetición. Entonces cuando pronunciamos ar-ra, no hay que dejar vibrar la lengua. Bismillahirrahmanirrahim. Ra. No ra. No hay que decir r. No hay que dejar que la lengua vibre. Entonces la mencionamos aquí, como hemos dicho, la observación es para evitarla y no aplicarla. La siguiente característica es at-tafashi, la propagación o la expansión, si está bien dicho. Significado técnico: propagación del aire dentro de la boca a la hora de pronunciar la letra shin. Esta característica acompaña a esta letra. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Como notáis, la boca se llena de aire a la hora de pronunciar esa letra, entonces no hay que contraer ese aire, sino hay que dejarlo que se expanda, porque es una característica que acompaña siempre esta letra, que es ash-shin. La siguiente y la última de las características es al-istitala, y es relacionada con la letra dot.
hay que tenerlo muy en cuenta, es el alargamiento. Istitala viene de alargar, alargamiento del sonido a la hora de la pronunciación de la letra Dad. Es una letra, como hemos mencionado en los puntos de articulación, es muy especial en la lengua árabe y es difícil de entonar a la perfección cuando se trata de la recitación, y hay que entrenar mucho porque es la letra que diferencia la lengua árabe, es una letra que no existe en las otras lenguas y en los otros idiomas. Notáis que se llena la boca también de aire con la presión que ejercemos con las muelas y los bordes de la lengua, pero también se alarga tanto el sonido hasta llegar a acercarse a otro punto de articulación, por eso se llama al-istitala. Esta solamente está relacionada con ad-dad, fadrib bihi, fadrib, ولا الضالين الله نور السماوات والأرض. Hay que presionar las muelas y es difícil a veces de llegar a pronunciarla a la perfección, pero insistiendo que si lo hacemos de la mano de alguien profesional, si está bien dicho, y un recitador cualificado, inshallah llegaremos a corregirla y a perfeccionar la técnica. Pues estos han sido los 18 rasgos distintivos, las 18 características, 10 opuestas con una intermedia, al-hams, al-jahr, al-shidda, al-rikhawa, y entre ellas las dos, al-bayniyya, al-isti'la, al-istifal, al-itbaq, al-infitah, al-idlaq y al-ismat. Esos son las 10 opuestas con una intermedia, y luego las 7 individuales que son al-safir, al-tafashi, al-istitala, al-lin, al-inhiraf y al-takrir. Esas son las características, las 18 características relacionadas con las letras árabes para diferenciar entre las letras. Hay varias letras que se pronuncian en el mismo lugar, pero para diferenciar entre una y otra tenemos que tener en cuenta su característica. Una letra puede tener varias características y eso con la práctica, inshallah ta'ala, llegaremos a perfeccionarlo. Si pronuncias sin sad, cambias totalmente el significado, como hemos puesto un ejemplo en el capítulo anterior. إذا جاء صاد نصر الله, النصر es la victoria, y si dices nasr sin, con sin, nasr atenuada, es águila. Entonces alteramos totalmente el significado, y así en todas las letras que hemos visto. Pero es necesario siempre, como hemos dicho, llevarla a la práctica, llevar esta parte. Esto es la teoría, lo que habéis visto en esas imágenes son definiciones que tenéis que ir tomando apuntes de ellas como referencia, pero luego la práctica es fundamental. Todo hay que llevarlo a la práctica porque tenemos que recitar correctamente el Sagrado Corán. Y como es de costumbre, vamos a proceder a hacer una recitación práctica de Surat al-Fatiha, por su importancia y porque es una sura que recitamos en nuestros rezos, en nuestras oraciones obligatorias, y es la primera sura de todo el Corán. Uno, cuando quiere empezar a recitar el Corán, siempre inicia con ella porque es la sura número 1. Hemos tenido la costumbre de hacerlo al final de cada capítulo, inshallah, hasta ir profundizando poco a poco. Cuando ya tengamos un bagaje de más reglas para poder seguir el ritmo, inshallah, vamos a ir recitando otras partes del Corán, pero sobre todo para nuestros hermanos hispanohablantes que no hablan bien el árabe, o los hermanos incluso que no dominan bien la recitación, eso les va a ser de muchísima ayuda, inshallah. Vamos a proceder a hacer la recitación práctica, siempre escuchando bien y fijándose en la manera de pronunciar y de mover incluso la boca y de entonar esas letras. Vamos a hacerlo, inshallah ta'ala. Como estáis viendo, bueno, está escrito está transcrito para aquellos que no entienden el árabe. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amén. Vamos a repetirlo otra vez y vamos a tratar de que sea más lento todavía. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amén. Pues con esto llegamos al fin de nuestro programa de hoy. Esperemos, inshallah, que os haya sido de beneficio, que hayan aprendido algo más en la recitación del Corán. Para cualquier duda que tengan, para cualquier sugerencia, para cualquier crítica, nos lo pueden hacer llegar a través del email de programa que vais a ver en pantalla. Y, inshallah, a la espera de veros la semana que viene, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وتعال نرتشي في الضياء